Bienvenida. Espero que tu día haya sido sereno. Ahora siéntate, respira hondo y permite que mis palabras te acompañen en esta noche. La historia que estás a punto de escuchar no es un simple relato, es la confesión de una mujer de 70 años que aprendió demasiado tarde que la sangre no siempre significa lealtad y que a veces el peligro duerme bajo nuestro mismo techo. Me llamo Teresa Aguilar, nací en un pequeño pueblo costero del norte de España, y durante toda mi vida me aferré a la idea de que la familia era el único refugio seguro. Cuando enviudé a los 66 años, tras despedir a mi amado Julián después de 42 años juntos, creí que lo único que me quedaba en este mundo era mi hija Clara. Ella era mi orgullo y también mi mayor debilidad, la niña a la que dediqué todo, por la que sacrifiqué sueños y viajes, la que me sostuvo de la mano en el funeral de su padre, la que me prometió que jamás me dejaría sola. Durante 2 años enteros, su voz dulce y sus atenciones me dieron fuerzas para seguir adelante, hasta que una mañana de invierno la realidad se presentó de la forma más cruel posible. Todo comenzó con una cita médica rutinaria, un chequeo de esos que me recordaban que la edad avanza sin piedad, y que cada latido podía ser un regalo o una advertencia. Me senté en la sala de espera, hojeando una revista desactualizada, cuando el doctor Ramírez, hombre de bigote gris y mirada penetrante, me hizo pasar a su despacho. Habíamos intercambiado saludos cordiales decenas de veces, pero aquella mañana percibí algo extraño en la tensión de sus labios, en la manera en que cerró la puerta detrás de mí y en cómo evitó mirar directamente a mis ojos durante los primeros segundos. Yo imaginé que tal vez tenía malas noticias sobre mi salud, algún resultado preocupante. Pero lo que escuché a continuación cambió el rumbo de mi vida de manera irreversible. Señora Teresa, murmuró mientras extendía unos documentos sobre la mesa, no confíe en su hija, ella firmó estos papeles contra usted. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, un error administrativo, una confusión de nombres. Pero a medida que mis ojos recorrían las letras impresas, mi mundo se vino abajo. Eran autorizaciones notariales, poderes legales que yo recordaba haber firmado meses atrás, convencida por Clara de que solo eran trámites para actualizar cuentas bancarias después de la muerte de Julián. En aquel entonces estaba tan perdida en la melancolía, tan confiada en mi única hija, que no cuestioné nada, simplemente estampé mi firma donde ella me indicó. Ahora el doctor me señalaba las cláusulas con el dedo tembloroso: transferencias de propiedad, acceso a mis ahorros, control sobre mis decisiones médicas. Esto, señora, significa que legalmente ella puede disponer de todo lo suyo sin necesidad de su consentimiento, explicó en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos a través de la puerta. Me faltó el aire. Sentí como si la sala girara a mi alrededor. Recordé la sonrisa serena de Clara, sus visitas cada tarde con tartas caseras y preguntas aparentemente inocentes sobre mis cuentas, sus palabras de consuelo que ahora se revelaban como maniobras calculadas. Mi hija no me estaba cuidando, me estaba despojando poco a poco. Tomé los documentos con manos temblorosas, repasando las firmas que claramente eran mías, y la caligrafía segura del notario que las validaba. No había duda. Yo misma le había entregado a mi hija el cuchillo que ahora colgaba sobre mi garganta. Doctor, susurré, ¿por qué me muestra esto? ¿Cómo llegó usted a enterarse? El hombre respiró hondo, y sus ojos finalmente se posaron en los míos con una mezcla de compasión y gravedad. Porque Clara me pidió un informe médico que certificara supuesta incapacidad suya para manejar sus asuntos. Ella quería usar mi nombre para declarar que usted no estaba en condiciones de decidir por sí misma. Me negué, claro, porque no es verdad. Usted puede que tenga la tensión un poco alta, algunos dolores propios de la edad, pero su mente está más clara que la mía. Y cuando insistió con demasiada presión, comprendí que algo oscuro había detrás. Revisé el registro notarial y encontré estos papeles. Si ella consigue otro médico dispuesto a mentir, podría internarla en una residencia contra su voluntad y quedarse con todo. Tenía que advertirle antes de que fuera demasiado tarde. La sangre me heló en las venas. Imaginé a Clara, mi niña, firmando sonriente mientras me ofrecía té, planeando en silencio arrebatarme mi casa, mi libertad, mi dignidad.
Recordé a Julián advirtiéndome, en sus últimos meses, que no confiara ciegamente en nadie, ni siquiera en la familia, porque la codicia puede germinar en cualquier corazón. En ese momento no entendí sus palabras, las deseché como desvaríos de un enfermo cansado. Ahora, sentada en aquel despacho, comprendía que tal vez él había visto algo en Clara que yo me negué a aceptar. Guardé los documentos en mi bolso y agradecí al doctor con la voz entrecortada. No puedo decidir por usted, añadió, pero le ruego que tenga cuidado. No firme nada más y busque un abogado de confianza cuanto antes. Caminé de regreso a casa bajo un cielo gris que parecía compartir mi tormenta interior. Cada paso resonaba en mi cabeza como un eco de traición. Al llegar, Clara estaba en la cocina preparando una sopa de verduras, con la misma naturalidad de siempre. Me sonrió y dijo: «Mamá, llegas justo a tiempo, te guardé la mejor parte». Y yo, con el corazón destrozado, tuve que fingir que nada pasaba, que no sabía nada, que seguía siendo la anciana ingenua que ella esperaba encontrar. Esa noche apenas probé bocado. Mientras ella hablaba de proyectos, de un viaje a Italia que soñaba hacer con un amigo, yo repasaba mentalmente cada palabra del doctor Ramírez. Tenía que actuar con cuidado, porque un solo paso en falso podía significar perderlo todo, incluso mi vida. Bienvenida de nuevo, espero que hayas podido relajarte. Ahora continúa conmigo porque la verdad apenas comienza a revelarse. Esa noche, después de escuchar las advertencias del doctor Ramírez, me encerré en mi habitación fingiendo cansancio. Clara pensó que estaba durmiendo, pero en realidad me senté en la cama con los documentos desplegados sobre las sábanas, repasando una y otra vez cada cláusula, cada firma. Mis ojos ardían del cansancio y del llanto contenido, pero me negaba a dejarme vencer por el sueño. En silencio, recordé cómo esa misma pluma que ahora me condenaba había firmado cartas de amor a Julián, boletines escolares, permisos de excursión de Clara cuando era niña. ¿Cómo podía esa misma firma ser ahora el arma que me despojaba de todo? Los recuerdos me atacaban sin piedad. Clara con apenas 6 años corriendo hacia mí en la playa, sus trenzas ondeando al viento. Clara adolescente llorando porque había reprobado un examen de matemáticas, y yo consolándola con chocolate caliente. Clara de 30 años pidiéndome dinero para iniciar su propio negocio de decoración, jurándome que me lo devolvería todo, aunque nunca lo hizo. Siempre estuve allí, siempre dije que sí, siempre justifiqué sus caprichos con la excusa del amor maternal. Tal vez fui yo la que le enseñó, sin darme cuenta, que podía pedirme cualquier cosa y que yo nunca me negaría. Ahora comprendía que esa indulgencia había germinado en la avaricia que amenazaba con devorarme. A medianoche escuché pasos en el pasillo. Contuve la respiración. La puerta se abrió suavemente y la silueta de Clara apareció con la tenue luz de la lámpara. Me miró unos segundos, convencida de que dormía, y luego caminó hasta mi escritorio. Abrió un cajón, sacó mi libreta de ahorros y la hojeó con rapidez. Luego volvió a colocarla, cerró con cuidado y salió sin hacer ruido. Mi corazón latía desbocado. Era evidente que buscaba asegurarse de que todavía tenía algo que robar. En ese instante supe que debía tomar decisiones rápidas. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas pero con una determinación desconocida en mí, me levanté temprano y salí de casa antes de que Clara despertara. Caminé hasta la notaría del centro, donde trabajaba un antiguo amigo de Julián, don Ernesto, un hombre de cabellos blancos y mirada de halcón. Le expliqué lo sucedido, mostrándole los documentos que Clara había hecho firmar. Revisó cada hoja en silencio, hasta que levantó la vista con un suspiro. «Doña Teresa, aquí está todo en regla. Lo que firmó le otorga poderes amplísimos. Su hija puede vender propiedades, mover cuentas, incluso decidir sobre tratamientos médicos. Usted, en la práctica, está a su merced». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y no hay nada que pueda hacer para revertirlo?», pregunté casi suplicante. Él frunció el ceño, pensativo. «Sí, hay caminos, pero requieren rapidez y discreción. Primero debe revocar este poder notarial. Podemos hacerlo hoy mismo,
aunque su hija será notificada. Y segundo, debe proteger sus bienes restantes. Si Clara ya ha hecho movimientos, detenerlos será complicado. Salí de la notaría con una mezcla de alivio y temor. Tenía una pequeña ventana de oportunidad para salvar lo poco que me quedaba. Caminé hasta el banco y pedí ver a la gerente, doña Mercedes, una mujer que me conocía desde hacía años. Cuando le expliqué la situación, su rostro reflejó lástima. Señora Teresa, lamento informarle que ayer mismo su hija retiró una cantidad considerable de su cuenta conjunta. Usó el poder notarial, todo en regla. Queda poco dinero disponible. Sentí como si me arrancaran el aire. ¿Cuánto queda?, pregunté con un hilo de voz. Apenas lo suficiente para cubrir gastos básicos de un mes, respondió con cautela. Salí del banco tambaleándome, con la certeza de que Clara había acelerado su plan. Tal vez sospechaba que yo comenzaba a darme cuenta y quería asegurarse de no dejar rastros. Al llegar a casa encontré a Clara en el salón, impecablemente vestida, con una sonrisa estudiada. Mamá, estaba pensando en que deberíamos vender esta casa tan grande. Es incómoda para ti sola. Podríamos mudarnos a un apartamento moderno en el centro. Yo me ocuparía de todo el papeleo, no tienes que preocuparte. Me quedé mirándola, intentando reconocer a la niña que crié, pero solo vi en sus ojos un destello de frialdad que me heló el alma. Lo pensaré, hija, respondí fingiendo serenidad. Esa noche, después de cenar, regresé a mi cuarto y escribí una carta dirigida a mi abogada de confianza, Laura Gómez, que había llevado el testamento de Julián. Le conté todo, cada detalle, cada sospecha. La guardé en un sobresellado y la llevé personalmente a su oficina al día siguiente. Laura me recibió con gesto preocupado. Doña Teresa, ha hecho bien en venir. Esto es más grave de lo que imagina. Su hija no solo puede despojarla de sus bienes, también podría declararla incapaz y decidir internarla en una residencia. Tenemos que adelantarnos. Pasamos horas revisando mis opciones legales, redactando documentos de protección y preparando recursos de emergencia. Cada palabra que salía de la boca de Laura era un clavo más en el ataúd de mis ilusiones maternales. Clara no era la hija que yo creía tener, era una desconocida peligrosa que caminaba por mi casa como dueña de mi destino. Esa noche, de regreso a mi hogar, encontré sobre la mesa un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita con letra apresurada. Tenga cuidado. Su hija no actúa sola. Miré alrededor con el corazón acelerado. ¿Quién más estaba detrás de todo? ¿A quién había invitado Clara a conspirar contra mí? Bienvenida otra vez. Deseo que respires profundo y te dejes llevar por el hilo de esta historia, porque lo que viene ahora es todavía más inquietante. Aquella nota anónima me acompañó como una sombra durante días. La guardé en el cajón de mi mesa de noche, pero cada vez que intentaba dormir, las palabras se iluminaban en mi mente como un neón amenazante. Su hija no actúa sola. ¿Quién podría haberle escrito? ¿El doctor Ramírez? No, él ya me había advertido cara a cara. ¿Don Ernesto, el notario? Tampoco tenía por qué ocultarse. La caligrafía era torpe, como escrita con prisa, y sin firma. Eso significaba que alguien en mi entorno, quizá un vecino, quizá alguien cercano a Clara, estaba al tanto de sus planes y quería advertirme sin exponerse. La idea de que existía un cómplice me helaba la sangre. Desde ese día empecé a observar a Clara con más atención. Sus llamadas telefónicas se alargaban, a menudo salía al balcón para hablar en voz baja, siempre mirando a los lados como si temiera ser escuchada. Una noche, mientras yo fingía leer en el salón, la escuché pronunciar frases que me helaron. Sí, está lista, en unos días. No sospecha nada, el dinero estará disponible pronto. Cuando regresó al interior, yo apenas tuve tiempo de esconderme tras el respaldo del sillón. ¿Con quién hablabas, hija?, pregunté con la voz más neutra que pude. Con una amiga, mamá, nada importante. Me sonrió, pero sus ojos evitaban los míos.
A partir de ahí confirmé que no era paranoia. Clara estaba aliada con alguien y ese alguien esperaba beneficiarse de mi ruina. Decidí seguirle el rastro. A la mañana siguiente, pretextando que iría a la iglesia, salí temprano y la seguí discretamente cuando la vi marcharse con prisa. Caminó hasta una cafetería en la avenida principal. Yo la observaba desde la acera de enfrente, oculta tras un kiosco de periódicos. Allí, en una mesa apartada, se encontró con un hombre de unos 50 años, traje barato y gesto nervioso. Lo reconocí al instante. Era Mauro, un antiguo cliente de la carpintería de Julián, famoso en el barrio por sus negocios turbios y deudas con medio mundo. Los vi conversar animadamente, intercambiar papeles y, lo peor, contarse billetes bajo la mesa. Sentí un mareo, me agarré al kiosco para no caer. Clara no solo planeaba arrebatarme mis bienes, estaba entrando en tratos con un usurero, con alguien capaz de arrastrarnos a un abismo de violencia y extorsión. Cuando regresé a casa esa tarde, la encontré tarareando mientras regaba las plantas, como si fuera la hija amorosa de siempre. Mi rabia era tanta que estuve a punto de encararla, pero recordé las palabras de la abogada Laura. No actúe impulsivamente, doña Teresa, déjela creer que usted sigue ciega. Así podremos reunir pruebas. Esa noche escribí todo en un cuaderno que escondí bajo las tablas sueltas del armario. Cada detalle, cada gesto, cada palabra que escuchaba, lo anotaba como si fueran piezas de un rompecabezas que algún día mostraría a un juez. Pero la tensión me estaba desgastando. Mis manos temblaban, apenas podía sostener la taza de café. El espejo me devolvía la imagen de una mujer envejecida de golpe, con ojeras profundas y mirada asustada. Y sin embargo, dentro de mí crecía una llama de resistencia que jamás había sentido. No me vas a destruir, Clara, me repetía en silencio. No voy a permitir que conviertas mis últimos años en una pesadilla. Una tarde, mientras ordenaba papeles de Julián, encontré un sobre que nunca había abierto. Estaba escondido en un libro de cuentas de la carpintería. Dentro había una carta suya, escrita con su caligrafía firme, que me hizo temblar. Si alguna vez lees esto, Teresa, significa que mis sospechas eran ciertas. Clara no es la hija que tú crees. He visto cómo se junta con Mauro, cómo lo defiende, cómo lo justifica. Me temo que él la arrastrará a un camino de ambición peligrosa. Si alguna vez intentan arrebatarte lo nuestro, busca al abogado Roberto Salvatierra, mi viejo amigo. Él sabe dónde guardé lo más importante. Confía en él. Me quedé sentada con la carta apretada contra el pecho, sollozando. Julián había visto lo que yo me negué a aceptar. Él lo sabía y había intentado advertirme desde la tumba con esa última previsión. Esa misma noche llamé a Laura y le conté sobre la carta. Ella insistió en que debíamos localizar a ese tal Roberto cuanto antes. Puede que su difunto esposo haya dejado resguardos, bienes ocultos, algo que Clara desconoce. Eso podría salvarla a usted. Al día siguiente, juntas fuimos a la oficina de Roberto Salvatierra, un abogado de aspecto severo, barba entrecana y voz profunda. Cuando le mostré la carta de Julián, asintió con gravedad. Su marido era un hombre más perspicaz de lo que muchos creían. Efectivamente, antes de morir me confió una carpeta con documentos que no debía entregar hasta que alguien viniera con una prueba de que la necesitaba. Esta carta es esa prueba. Se levantó, fue a una caja fuerte y sacó un sobre voluminoso. Dentro había escrituras de 2 departamentos en el centro de la ciudad, cuentas en el extranjero y, lo más sorprendente, un contrato que demostraba que la casa donde vivía Clara a nombre de ella, en realidad era de Julián, solo cedida en usufructo. Todo esto está legalmente a su nombre, señora Teresa, explicó Roberto. Su marido protegió su futuro sin que nadie lo supiera. Sentí un alivio indescriptible. No estaba tan desamparada como Clara creía. Pero al mismo tiempo me invadió un miedo mayor. Si Clara descubría que yo aún tenía bienes ocultos, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para conseguirlos? Volví a casa con el sobre escondido bajo la ropa,
y por primera vez en semanas dormí unas horas tranquilas, aunque con la certeza de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Bienvenida otra vez. Respira profundo, deja atrás cualquier tensión del día y acompáñame, porque lo que ocurrió después marcó un punto de no retorno en mi vida. A la mañana siguiente de recibir los documentos del abogado Salvatierra, desperté con una sensación extraña. Era alivio por saber que Julián había previsto mi protección, pero también angustia porque sabía que Clara jamás se detendría. Mientras me preparaba un café, ella entró en la cocina con un vestido elegante, el cabello perfectamente arreglado y una expresión demasiado complaciente. «Mamá», dijo con tono de dulzura ensayada, «he estado pensando que deberíamos actualizar tu testamento. No quiero que te preocupes por nada. Yo puedo organizarlo todo. Solo necesito que firmes unos papeles». La taza casi se me resbaló de las manos. Sonreí como pude y respondí, «No tengo prisa, hija. Estoy bien así». Ella me observó en silencio, como evaluando mi reacción, y luego asintió. «Claro, cuando quieras. Solo lo digo porque me preocupo por ti». Después de salir de la cocina, me quedé paralizada. Era evidente que ya estaba planeando el siguiente paso. Decidí no perder más tiempo y llamé a Laura, mi abogada. Quedamos en reunirnos esa misma tarde en su despacho para preparar medidas de emergencia, blindar las propiedades reveladas por Roberto, mover las cuentas, anular cualquier poder que Clara pudiera usar. Durante el trayecto en taxi hacia el bufete, sentí que cada semáforo rojo era un aviso, como si el destino me dijera que aún no estaba a salvo. Laura me recibió con seriedad, revisamos los documentos y firmamos varias solicitudes. «Con esto protegemos los inmuebles y bloqueamos cualquier intento de venta inmediata», me aseguró. Pero añadió algo que me heló. «Doña Teresa, si su hija ya retiró parte del dinero, es probable que tenga deudas o cómplices presionándola. Puede ponerse muy peligrosa». Regresé a casa con esa advertencia retumbando en la cabeza. Cuando abrí la puerta, encontré a Clara hablando por teléfono en el pasillo. No me vio al principio y alcancé a escuchar claramente. «No te preocupes, Mauro, pronto tendremos el resto. Mi madre está débil, no sospecha nada. Confía en mí». Sentí una punzada en el pecho, pero contuve el impulso de enfrentarla. Carraspeé para anunciar mi presencia y ella se giró de inmediato, colgando con una sonrisa forzada. Era una amiga del trabajo, mamá. Nada importante. Su mentira era tan burda que casi me hizo reír, pero en ese instante comprendí que el peligro era real y creciente. Esa noche apenas pude dormir. Soñaba con Julián señalándome con severidad, como si me pidiera actuar ya. Al amanecer, tomé una decisión, debía seguirle la pista directamente. Durante días fingí rutina mientras en secreto la observaba. Descubrí que salía todos los jueves por la tarde con la excusa de hacer compras, pero nunca volvía con bolsas. La seguí discretamente una de esas tardes y la vi entrar en un edificio antiguo en la calle Serrano. Esperé en la acera opuesta, los minutos parecían eternos. Finalmente salió acompañada de Mauro y otro hombre desconocido, robusto, con tatuajes visibles en el cuello. Sus gestos eran tensos, discutían, y Clara parecía rogarles algo. El hombre la tomó del brazo con brusquedad, Mauro intercedió y finalmente la soltaron. Mi hija se llevó las manos a la cara, visiblemente alterada, y luego se marchó apresuradamente. El corazón me latía a 1000. No solo estaba aliada con un usurero, ahora había alguien más, un cómplice más peligroso aún, alguien de apariencia criminal. Esa noche, en casa, intenté mantener la calma. Clara estaba nerviosa, iba de un lado a otro, contestaba mensajes sin parar. En un momento me dijo, «Mamá, quizás en unos días tenga que viajar. Son cosas de negocios, nada grave». Negué con la cabeza, fingiendo indiferencia, mientras por dentro ardía de miedo. ¿Qué negocios podía tener ella con hombres de esa calaña? Antes de dormir, abrí de nuevo la carta de Julián. Leí sus palabras como un rezo, «Siempre ten un plan B».
y decidí que mi plan B sería preparar mi huida si las cosas empeoraban. Comencé a separar dinero en efectivo, documentos importantes, un pequeño bolso oculto en el armario. Era humillante, pero a la vez me devolvía un poco de control. Un viernes por la noche, mientras Clara salía a una cena, recibí una llamada anónima. Una voz masculina, ronca, dijo: «Doña Teresa, su hija le miente. Si no paga lo que debe, alguien más lo pagará con sangre. Cuídese». Y colgó. Me quedé paralizada con el auricular en la mano. Ya no se trataba solo de engaños financieros. Ahora mi vida estaba en riesgo directo. «Bienvenida otra vez. Toma aire, relaja los hombros y acompáñame», porque lo que ocurrió en los días siguientes me hizo comprender que ya no estaba solo en juego mi dinero ni mis propiedades, sino mi propia vida. La llamada anónima había quedado resonando en mi cabeza como un eco interminable. Si no paga lo que debe, alguien más lo pagará con sangre. Esa frase me persiguió durante horas, haciéndome caminar de un lado a otro por la casa con el corazón acelerado. Observaba cada sombra del pasillo, cada crujido del techo, como si en cualquier momento alguien pudiera irrumpir en mi hogar. Cuando Clara regresó de su supuesta cena, la miré de pies a cabeza. Traía el maquillaje corrido y un rastro de lágrimas secas en el rostro. Me dijo que estaba cansada, que prefería irse directo a la cama. Yo asentí, fingiendo indiferencia, pero en mi interior hervía la sospecha. Ella sabía que su mundo se desmoronaba, y ese mundo quería arrastrarme consigo. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, salí de casa y fui directamente a ver a Laura, mi abogada. Le conté sobre la llamada anónima y sobre lo que había visto con Mauro y aquel hombre tatuado. Laura se pasó la mano por la frente, visiblemente preocupada. «Doña Teresa, esto ya no es solo un asunto civil o patrimonial. Estamos hablando de amenazas y de crimen organizado. Necesitamos involucrar a la policía, pero con cuidado, porque si su hija sospecha que usted la ha denunciado, podría precipitar un movimiento desesperado». Esa palabra, desesperado, me dejó helada. Laura me sugirió que me quedara unos días en un hotel discreto, lejos de Clara, mientras ella organizaba las medidas legales. Pero yo dudaba. Si desaparecía de repente, Clara se alarmaría, y quizás esos hombres vendrían a buscarme. Finalmente decidí regresar a casa, aunque con el bolso de emergencia siempre a mano. Esa misma tarde, Clara entró en mi cuarto sin tocar, con un gesto forzado de cariño. «Mamá, quería pedirte algo. ¿Me puedes prestar las joyas antiguas de la abuela? Es que necesito mostrarlas como garantía para un trato. Solo por unos días». Mi corazón se encogió. No eran simples joyas, eran recuerdos familiares, piezas que Julián siempre había cuidado con celo. Me obligué a responder con calma, las guardé en la caja de seguridad del banco. «Hija, no las tengo aquí». Su mirada cambió por un segundo, se volvió fría, casi amenazante, pero enseguida recuperó la sonrisa. «No importa, mamá. Ya lo resolveré de otra manera». Ese instante confirmó mis sospechas. Clara estaba atrapada en una espiral de deudas con hombres peligrosos, y cada vez que le decía que no, la rabia en sus ojos se hacía más evidente. Decidí que debía obtener pruebas directas. Esa noche, fingí dormir, y cuando la escuché salir de su habitación, la seguí con pasos sigilosos. Bajó al sótano de la casa, un lugar que casi nunca usábamos. Me escondí tras la puerta entreabierta y escuché su conversación en voz baja con alguien por teléfono. «Sí, Mauro, ya casi. Mi madre no sospecha. Tengo documentos, escrituras, todo listo. Solo necesito un poco más de tiempo». Mis manos temblaban tanto que casi delataban mi presencia. Cuando terminó la llamada, la vi guardar unos papeles en una caja metálica. Apenas volvió a subir, entré y revisé con prisa. Dentro encontré copias de escrituras, recibos de retiro de dinero y, lo peor, una hoja donde aparecía mi firma falsificada. Clara había aprendido a imitar mi caligrafía para seguir robándome incluso sin mi consentimiento.
Guardé aquella prueba en mi bolso y corrí de nuevo a mi habitación, con el corazón desbocado. Sabía que ya no había tiempo que perder. Al día siguiente, llevé la copia a Laura, quien la recibió con gesto grave. «Esto es suficiente para abrir una investigación penal», dijo. «Pero tiene que estar preparada. Cuando su hija se entere de que la hemos denunciado, puede volverse contra usted con violencia». Esa noche, al regresar a casa, Clara me esperaba en el salón con una copa de vino en la mano. Sonreía, pero había algo en su mirada que me erizó la piel. «Mamá», dijo lentamente, «tú me escondes algo». Tragué saliva y negué con la cabeza. Ella se inclinó hacia mí, bajó la voz y susurró: «Si me traicionas, no solo perderás tu casa, perderás mucho más». Fue en ese instante que entendí que mi hija, la niña que un día acuné entre mis brazos, se había convertido en mi verdugo. «Bienvenida nuevamente, respira hondo y acompáñame», porque lo que sucedió en los días siguientes dejó claro que la amenaza ya no era abstracta, sino real y cercana. Después de aquella frase susurrada por Clara: «Si me traicionas, perderás mucho más», pasé la noche entera sin cerrar los ojos. Cada crujido de la madera, cada movimiento del viento contra las persianas, me parecía la señal de que alguien estaba entrando a la casa. A la mañana siguiente, con el cuerpo agotado y la mente en alerta, decidí que no podía seguir escondiendo la verdad. Tomé el sobre con las copias de las escrituras falsificadas y fui directo al despacho de Laura, mi abogada. Ella me recibió con gesto grave, como si ya esperara malas noticias. Le conté todo lo que había ocurrido, palabra por palabra, incluyendo la amenaza de Clara. Laura golpeó la mesa con la palma abierta. «Doña Teresa, esto ya es insostenible. Debemos acudir a la policía antes de que su hija se atreva a algo peor». Sentí un escalofrío al escuchar la palabra policía. Era admitir que la niña a la que había criado con amor ahora era oficialmente una enemiga. Y sin embargo, ¿qué otra opción me quedaba? Laura concertó una reunión discreta con el comisario Rivas, un hombre de mirada dura, acostumbrado a escuchar historias de traición familiar que terminaban en tragedia. Cuando le mostré la firma falsificada, frunció el ceño. «Esto es prueba de delito. Podemos abrir una investigación, pero debe saber que su hija y sus cómplices probablemente reaccionarán. ¿Está usted dispuesta a correr ese riesgo?». Miré el suelo y asentí. Prefiero arriesgarme ahora que esperar a que sea demasiado tarde. Esa misma tarde, la policía comenzó a vigilar discretamente mi casa. Un coche sin distintivo se estacionaba en la esquina, y un agente vestido de civil paseaba a un perro frente a la puerta, como si fuera un vecino más. Yo fingía no notar nada, y Clara tampoco parecía sospechar. Pero mi corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo. Una noche, mientras cenábamos juntas, Clara me preguntó de repente: «Mamá, ¿has estado viendo a alguien últimamente? Te noto extraña». Sus ojos se clavaron en mí, inquisitivos. Me temblaban las manos, pero respondí con calma: «Solo he ido a la iglesia y al médico, hija. Nada más». Ella se quedó observándome un instante más, y luego sonrió de manera inquietante. «Qué bueno, porque no me gusta cuando me ocultan cosas». Aquella frase me atravesó como un cuchillo. Esa misma madrugada escuché ruido en la cocina. Me levanté en silencio, y desde la escalera vi a Clara hurgando en mis cajones, revisando papeles. Guardé silencio. No quería que supiera que la había visto. A la mañana siguiente actué con normalidad, pero dentro de mí la decisión estaba tomada. Debía prepararme para huir en cualquier momento. Empecé a dejar una muda de ropa y un sobre con efectivo en la casa de mi vecina Aurora, una mujer de confianza que había sido amiga de Julián durante décadas. Le pedí que no hiciera preguntas y ella, aunque desconcertada, aceptó. El fin de semana siguiente, Clara anunció que se iría a una reunión de negocios. Aproveché su ausencia para revisar su habitación. Encontré facturas de préstamos vencidos, cartas de amenaza y, lo peor, una fotografía mía con una gran cruz dibujada en rojo sobre mi rostro.
Sentí que las piernas me fallaban. Guardé la foto como prueba y salí tambaleándome. Esa tarde me reuní otra vez con Laura y el comisario Rivas. Les mostré la foto. El comisario apretó los labios. Esto es más serio de lo que pensábamos. No es solo codicia, señora. Aquí hay odio. Ella no solo quiere su dinero, quiere anularla a usted por completo. Sentí un vacío en el estómago, como si mi hija hubiera muerto y en su lugar viviera una desconocida peligrosa. Esa noche, al volver a casa, Clara aún no había regresado. Encendí una vela frente a la foto de Julián y le susurré: «Dame fuerzas, amor. Lo que viene no sé si podré soportarlo». Entonces escuché un golpe seco en la puerta. Cuando abrí, encontré un sobre tirado en el suelo. Dentro había solo una frase escrita con letras recortadas de periódico: «La próxima vez, no habrá advertencia». Bienvenida de nuevo, respira hondo, busca un lugar cómodo y acompáñame, porque lo que descubrí después convirtió mi miedo en una certeza insoportable. El sobre con las letras recortadas seguía sobre mi mesa como un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Esa noche no dormí, me quedé en vela observando las sombras en la pared, convencida de que en cualquier momento alguien irrumpiría. A la mañana siguiente, Laura me llamó con urgencia. «Doña Teresa, necesito que venga de inmediato a la oficina. Han aparecido nuevos movimientos en el registro de propiedades». Tomé un taxi con el corazón en la garganta. Cuando llegué, me mostró un documento que casi me hizo desmayar. Clara había iniciado el proceso de venta de mi propia casa, aquella en la que viví con Julián toda la vida. El contrato incluía mi firma falsificada y un comprador que parecía ser una empresa fantasma. «Si esto se concreta, perderá su hogar en cuestión de días», advirtió Laura. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Pero yo aún vivo allí. ¿Cómo es posible?». Laura suspiró. «Con el poder notarial que firmó, y con estas falsificaciones, cualquiera que no investigue a fondo lo considerará legal. Debemos detenerlo cuanto antes». Salí de la oficina tambaleándome. Caminé por las calles sin rumbo, recordando cada rincón de mi casa: la terraza donde Julián y yo veíamos atardeceres, la cocina impregnada de olor a pan recién horneado, el jardín donde Clara jugaba de niña. Todo estaba a punto de desaparecer por su ambición. Al volver, encontré a Clara esperándome en el salón, con un vestido demasiado elegante para estar en casa y una copa de vino en la mano. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una sonrisa que me heló. Me senté frente a ella, fingiendo calma. «He decidido que lo mejor para las dos es mudarnos. Este lugar está viejo, es incómodo. Ya tengo un comprador interesado. Todo será rápido». Mi corazón se aceleró. «¿Un comprador?», pregunté intentando mantener la voz firme. Ella asintió y añadió: «Sí, y con ese dinero podremos empezar de nuevo. Yo me encargaré de todo». Era la confesión de que estaba dispuesta a borrarme del mapa para quedarse con todo. Fingí estar de acuerdo y me excusé para ir a mi cuarto. Una vez allí, llamé al comisario Rivas y le conté lo sucedido. Él me pidió que mantuviera la calma y que dejara que la policía siguiera de cerca la operación. «Necesitamos que ella se descubra por completo», dijo. Esa noche, mientras Clara dormía, me armé de valor y revisé su bolso. Dentro encontré un pasaporte con sellos recientes y un billete de avión a Lisboa, salida en 3 semanas. Ella planeaba huir del país con el dinero de la venta. Cerré el bolso temblando y regresé a mi cuarto. Lloré en silencio hasta el amanecer, preguntándome en qué momento perdí a mi hija. Al día siguiente, recibí otra llamada anónima. «Ella no está sola, señora. Si intenta detenerla, se arrepentirá». Reconocí la voz. Era el hombre tatuado que había visto con Mauro. Mi cuerpo entero se estremeció. En ese instante entendí que ya no había marcha atrás. Estaba enfrentándome no solo a una hija ambiciosa, sino a una red que no dudaría en destruirme para saldar sus cuentas. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Julián y murmuré:
Me preparaste para ser fuerte. Ahora es cuando más necesito tu fuerza. Y juré que, aunque tuviera que perderlo todo, no permitiría que Clara me enterrara viva. Bienvenida nuevamente. Toma aire, relaja tu mente y acompáñame, porque lo que sucedió en esos días me obligó a convertirme en alguien que jamás pensé ser. Tras descubrir el pasaporte y el billete de avión a Lisboa escondidos en el bolso de Clara, comprendí que el reloj corría en mi contra. Ella ya no planeaba quedarse mucho tiempo. Quería vender mi casa, liquidar todo lo posible y escapar con el dinero, dejándome a la deriva. Fui directamente al despacho de Laura con el pasaporte como prueba. Ella lo examinó con gesto sombrío. Esto confirma sus intenciones. Debemos actuar en dos frentes: bloquear la venta de la casa y preparar una denuncia formal. Pero tiene que saber, doña Teresa, que una vez que demos este paso, su hija y quienes la rodean no se quedarán de brazos cruzados. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. Prefiero enfrentarme a su furia que seguir viviendo en esta incertidumbre. Esa misma tarde, el comisario Rivas me citó en la comisaría. Me explicó que habían identificado a Mauro como parte de una red de prestamistas ilegales con antecedentes de violencia y desapariciones. Y ese hombre tatuado que vio con su hija se llama Eladio. Es conocido por ser la mano derecha de Mauro. Si ellos están involucrados, usted corre un riesgo enorme. Sus palabras me hicieron temblar, pero al mismo tiempo me dieron claridad. La batalla ya no era solo contra Clara, sino contra un entramado criminal. Regresé a casa con el corazón acelerado. Clara estaba en el salón, hojeando revistas de decoración como si nada pasara. Me miró con una sonrisa artificial. Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos? El comprador quiere cerrar el trato esta semana. Fingí sorpresa y respondí con calma. No, hija, aún no estoy lista. Ella entrecerró los ojos, molesta. No tienes que estarlo, yo me encargaré. Confía en mí. Esa frase me revolvió el estómago, pero fingí una sonrisa. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. A medianoche escuché ruidos en el pasillo. Abrí la puerta de mi cuarto y vi a Clara susurrando por teléfono. Sí, Mauro, todo está bajo control. El dinero será tuyo antes de que nos vayamos. No, no sospecha nada. Cerró la llamada y entró a su cuarto sin notar mi presencia. Sentí una mezcla de rabia y dolor tan grande que tuve que sentarme en el suelo para no caer. Era mi hija, mi sangre, y me estaba entregando a manos de delincuentes. A la mañana siguiente tomé una decisión drástica. Debía protegerme físicamente. Fui a ver a un viejo conocido de Julián, don Mateo, antiguo guardia civil retirado. Le conté todo lo que pasaba, con lágrimas en los ojos. Él me miró con seriedad y dijo: Teresa, vas a necesitar algo más que abogados. Te enseñaré a estar alerta, a defenderte si es necesario. No dejes que te tomen por una anciana indefensa. Pasé 2 tardes enteras con él aprendiendo cosas básicas, como reconocer cuando alguien me seguía, cómo mantener siempre una salida de emergencia, cómo usar el teléfono para enviar una alerta rápida. Incluso me dio un pequeño silbato metálico. Si en algún momento sientes que tu vida corre peligro, sopla con todas tus fuerzas. Los vecinos lo escucharán. Me sentí ridícula, pero también más fuerte. Regresé a casa y guardé el silbato bajo la almohada. Esa misma noche, cuando Clara salió, aproveché para revisar su computadora. Descubrí correos con Mauro, donde hablaban de plazos de pago y de cómo la vieja, yo, era la solución a todas sus deudas. Uno de los mensajes me heló: si no acepta firmar pronto, tendremos que acelerar el plan. Imprimí las pruebas y las guardé con Laura. Esa madrugada, al regresar, Clara estaba más nerviosa que nunca. Me miró fijamente y dijo: Mamá, ¿segura que no has hablado con nadie sobre nuestros asuntos? Sentí que mi corazón se detenía, pero logré responder: No, hija, ¿con quién iba a hablar? Ella sonrió de lado, incrédula. Y entonces lo comprendí.
Clara ya sospechaba de mí. El verdadero peligro estaba a punto de comenzar. Bienvenida de nuevo, respira con calma y acompáñame, porque lo que viví a continuación fue como caminar sobre un campo minado, sabiendo que cualquier paso en falso podía significar el final. Tras revisar los correos de Clara con Mauro, comprendí que mi hija había cruzado todas las líneas posibles. Ya no se trataba solo de vender mi casa, sino de entregarme como moneda de cambio a criminales que no dudarían en desaparecerme si les resultaba más conveniente. Esa mañana recibí una llamada del comisario Rivas. Doña Teresa, hemos intervenido algunas comunicaciones entre Mauro y su hija. Están presionándola con violencia. Queremos que sepa que tiene protección, pero necesitamos que aguante un poco más. Si logramos atraparlos en el acto, las pruebas serán irrefutables. Me temblaban las manos. ¿Aguantar? ¿Y si mientras tanto me matan? El comisario guardó silencio un momento antes de responder. No la dejaremos sola. Confíe en nosotros. Colgué con lágrimas en los ojos, sintiéndome dividida entre el miedo y la necesidad de resistir. Esa misma tarde, Clara se acercó a mí con una serenidad fingida que me resultaba insoportable. Mamá, mañana iremos al notario para firmar la venta. Ya está todo listo. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Mañana? Pregunté con voz quebrada. Ella sonrió y acarició mi hombro como si fuera un gesto cariñoso. Sí, mamá, confía en mí. Todo será para tu bien. Esa frase, repetida tantas veces, ya no era más que una burla cruel. Esa noche recé frente a la foto de Julián, pidiendo fuerzas. Recordé su última sonrisa en el hospital, cuando me tomó la mano y me dijo, «Tú eres más fuerte de lo que crees». Ahora esas palabras eran mi único escudo. A medianoche escuché ruido en el patio. Me asomé por la ventana y vi a dos hombres fumando junto al portón. Reconocí al tatuado, Eladio. Mi cuerpo entero se paralizó. No se habían dado cuenta de que los observaba, pero saberlos allí, tan cerca, me quitó el aire. Cerré la ventana en silencio y me refugié en mi cama, abrazando el silbato que Mateo me había dado. Al día siguiente, me vestí con un traje oscuro y guardé en mi bolso las copias de las pruebas, decidida a no firmar nada. Cuando bajé al salón, Clara ya estaba lista, impecable, con un maletín en la mano. Vamos, mamá, no hagas esperar al comprador. Subimos a un coche que nos esperaba afuera. El chofer no era conocido, un hombre robusto, con una mirada demasiado fría para ser un simple conductor. Durante el trayecto, Clara hablaba de planes de mudanza, de viajes, de un futuro brillante. Yo apenas escuchaba. Mis ojos estaban fijos en las calles, memorizando cada esquina por si necesitaba huir. Llegamos a la notaría y el corazón me golpeaba el pecho. Clara saludó al supuesto comprador, un hombre trajeado que evitaba mirarme directamente. Cuando me pusieron los documentos enfrente, las letras bailaban ante mis ojos. Clara me pasó la pluma y me susurró al oído, «Firma, mamá. No hagas las cosas difíciles». En ese instante recordé el consejo de Laura, si llega el momento, retráselo todo. Gane tiempo. Nosotros estaremos atentos. Tomé la pluma con manos temblorosas y dije en voz alta, necesito leer todo con calma. Mis ojos ya no son los de antes. Clara sonrió, pero sus dedos me apretaron el brazo con fuerza bajo la mesa. El mensaje era claro, no tenía opción. Pero yo sabía que sí la tenía. Respiré hondo, levanté la vista y dije, no firmaré nada hasta que mi abogada llegue. Hubo un silencio denso. Clara palideció y el supuesto comprador frunció el ceño. El aire en la sala se volvió pesado, como antes de una tormenta. En ese momento supe que había dado un paso del que no había retorno. Bienvenida otra vez. Respira hondo y acompáñame, porque lo que ocurrió en esa notaría fue como mirar de frente al abismo y decidir no dejarse arrastrar. Después de que pronuncié aquellas palabras, no firmaré nada hasta que mi abogada llegue,
el silencio en la sala se volvió insoportable. El supuesto comprador carraspeó, incómodo. Clara me miraba con una sonrisa congelada, los labios tensos, y sus dedos seguían apretando mi brazo bajo la mesa, como si quisiera transmitirme una amenaza silenciosa. «Mamá», dijo finalmente, con voz suave pero cargada de furia contenida, «no hace falta molestar a tu abogada. Solo son trámites simples. No tienes por qué preocuparte». Me giré hacia ella y la miré directamente a los ojos. Precisamente porque son trámites simples, no hay nada que temer si los revisa mi abogada. Su sonrisa se quebró por un instante y vi el destello de odio que trataba de ocultar. El notario, un hombre mayor con gafas gruesas, intentó intervenir. «Señora, comprendo sus dudas, pero su hija ya ha traído todos los documentos en regla». Yo lo interrumpí con firmeza. «Si no me permiten consultar con mi abogada, no firmaré absolutamente nada». El comprador suspiró, visiblemente irritado, y murmuró algo a Clara en voz baja. Ella asintió y, tras unos segundos de silencio, me dijo: «Muy bien, mamá, como quieras. Esperaremos a tu abogada». Pero su mirada me advirtió que aquello no había terminado. Minutos después, mientras fingían revisar papeles, aproveché para enviar un mensaje rápido a Laura con mi teléfono escondido bajo la mesa. «Estoy en la notaría, me presionan para firmar. Venga urgente». El comisario Rivas también estaba al tanto, y en menos de media hora, Laura entró acompañada de 2 agentes vestidos de civil. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. El comprador se levantó bruscamente. «Creo que este no es un buen momento. Regresaremos otro día», dijo, recogiendo sus papeles. Los agentes lo siguieron discretamente mientras salía, y el notario, confundido, no sabía a quién obedecer. Clara, en cambio, me fulminaba con la mirada. «¿Qué has hecho, mamá?», murmuró entre dientes. Laura se acercó a mí y con voz firme dijo: «Mi clienta no firmará nada hoy ni nunca sin mi autorización». Aquello fue suficiente para detener el engaño, pero también para sellar mi sentencia ante Clara. En el coche de regreso a casa, el silencio era sofocante. Clara miraba por la ventana, inmóvil, y yo podía sentir la rabia hervir dentro de ella. Cuando llegamos, me detuvo antes de entrar. «Me estás traicionando, mamá», dijo con una calma escalofriante. «Y te arrepentirás». Cerró la puerta de golpe y subió a su habitación. Esa noche, mientras escuchaba sus pasos inquietos arriba, comprendí que había cruzado una línea de la que no había regreso. Ella ya no me veía como madre, sino como obstáculo. Y yo, por primera vez, dejé de verla como hija. Era mi enemiga. Me encerré en mi cuarto con la certeza de que la batalla abierta acababa de comenzar. «Bienvenida una vez más. Relaja los hombros, cierra los ojos por un instante y vuelve conmigo, porque lo que ocurrió después de aquella visita a la notaría me enseñó que ya no había refugio posible dentro de mi propio hogar. Esa noche, tras la amenaza de Clara, me estás traicionando y te arrepentirás. Sentí que el aire mismo dentro de la casa se había vuelto tóxico. Cada ruido del piso superior me parecía un anuncio de desgracia, cada puerta que se cerraba me hacía brincar de miedo. Dormí con el bolso de emergencia a un lado de la cama, el silbato de Mateo bajo la almohada y el teléfono en la mano, lista para marcar al comisario Rivas en cualquier momento. Al amanecer, bajé a la cocina y encontré a Clara ya despierta, con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. Preparaba café y lo sirvió con una sonrisa envenenada. «Mamá, lo de ayer me dolió. ¿Cómo pudiste avergonzarme frente al notario y a ese comprador? Ahora piensan que soy una mentirosa». Su tono era suave, pero cada palabra estaba impregnada de reproche. Me limité a responder: «Hice lo que cualquier persona haría, Clara. Cuidar lo que es suyo». Ella apoyó la taza en la mesa con fuerza, haciendo que el líquido se derramara. «¿Lo que es tuyo? Todo esto debería ser mío. ¿No lo entiendes? Papá siempre me subestimó y tú me sigues tratando como si fuera una niña incapaz». Me quedé mirándola en silencio,
sorprendida por la rabia que hervía en su voz. Era la confesión de años de resentimiento acumulado. Esa mañana, Laura me llamó y me pidió que no me quedara sola. Pero yo sabía que Clara no aceptaría la presencia de extraños en casa sin estallar. Fingí normalidad, aunque por dentro me sentía cada vez más atrapada. 2 noches después, escuché un ruido fuerte en el patio trasero. Cuando me asomé, vi la silueta del hombre tatuado, Eladio, encendiendo un cigarrillo. Estaba dentro de mi propiedad, como si fuera el amo y señor. Me agaché de inmediato, el corazón a punto de salírseme del pecho, y marqué el número del comisario. En menos de 15 minutos llegó una patrulla silenciosa y lo arrestaron. Clara bajó furiosa, gritando que era un malentendido, que era un amigo que solo venía a visitarla. Pero el comisario la enfrentó. Su amigo tiene antecedentes por extorsión y lesiones graves. No intente engañarnos. Vi cómo la máscara de dulzura de mi hija se resquebrajaba. Su rostro se endureció, sus labios se torcieron en una mueca amarga y, por primera vez, no hizo esfuerzo por fingir inocencia. «Ustedes no entienden nada», gritó. «Mi madre me ha puesto contra la pared. Todo esto es culpa suya». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Esa noche, después de que se llevaran a Eladio, Clara se encerró en su cuarto y yo me refugié en el mío. Pasé horas escribiendo en mi cuaderno cada detalle, cada palabra. Sabía que esas páginas podían ser lo único que quedara de mí si no sobrevivía. Antes de dormirme, abracé la foto de Julián y le susurré: «Amor, creo que llegó el momento de enfrentarla de frente. Ya no puedo seguir escondiéndome». Y aunque mis manos temblaban, una certeza me invadió: la batalla final con mi hija estaba cerca, y no habría espacio para medias tintas. «Bienvenida otra vez. Respira profundo y acompáñame, porque lo que ocurrió en los días siguientes fue como vivir con un enemigo bajo el mismo techo, midiendo cada palabra, cada gesto, sabiendo que cualquiera de los dos podía atacar primero». Después del arresto de Eladio, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Clara apenas me dirigía la palabra, pero su presencia era una amenaza constante. El modo en que cerraba las puertas con brusquedad, la forma en que me observaba en silencio desde la mesa, los susurros que hacía por teléfono en la madrugada. Yo, en cambio, fingía normalidad, preparaba café, regaba las plantas, sonreía a los vecinos cuando me veían. Pero dentro de mí ardía la certeza de que mi hija planeaba su próximo movimiento. Una tarde, cuando creí que no estaba en casa, bajé al sótano para revisar la caja metálica donde había encontrado documentos falsificados. Esta vez hallé algo peor, un sobre con fotografías mías tomadas desde distintos ángulos, en la calle, en la iglesia, incluso en la ventana de mi cuarto. Todas estaban marcadas con anotaciones: hora de salida, camino al banco, vecina Aurora la acompaña. Era un seguimiento minucioso, como si estuvieran estudiando mis rutinas para atraparme en el momento oportuno. Guardé una de las fotos como prueba y salí del sótano con el corazón desbocado. Apenas cerré la puerta, escuché la voz de Clara detrás de mí. «¿Qué haces ahí abajo, mamá?». Me giré lentamente, escondiendo la foto en el bolsillo. «Estaba buscando unas cajas de tu padre», respondí. Ella me observó fijamente, como intentando leer mis pensamientos. Finalmente sonrió, pero sus ojos brillaban con desconfianza. «Ese lugar es peligroso, no bajes más sola». Subió las escaleras dejándome con las piernas temblorosas. Esa noche llamé a Laura y al comisario Rivas para mostrarles la fotografía. «Esto confirma que la vigilan», dijo el comisario con tono grave. «Tenemos que preparar una operación controlada. Si intentan un movimiento contra usted, los atraparemos en flagrancia». Pero su advertencia final me heló: «Debe estar lista para resistir la presión. Pueden intentar forzarla de la peor manera». Los días siguientes fueron un tormento. Clara empezó a insistir con preguntas directas. «Mamá, ¿no te gustaría viajar un poco? Cambiar de aire. Tal vez a Portugal. ¿Qué te parece?». Yo comprendí enseguida.
Quería alejarme del país, llevarme a la fuerza a ese destino donde tendría todo el control. Fingí entusiasmo, pero respondí, quizás más adelante, ahora no. Ella sonrió, pero al apartarse murmuró algo que me estremeció, más adelante puede ser demasiado tarde. Esa noche soñé con Julián. En mi sueño estaba en la terraza, mirándome con seriedad. No dejes que te arrastre, Teresa. Eres más fuerte que ella. Desperté con lágrimas en los ojos, convencida de que debía resistir a cualquier precio. 2 días después, Clara me sorprendió con una propuesta. Mamá, el domingo iremos a pasar el día al campo. He encontrado un lugar hermoso, cerca de un acantilado. Necesitamos aire fresco. En ese instante supe que el viaje era una trampa. Recordé a Ricardo, el hijo de Ana en aquel otro caso, recordé las advertencias del comisario. Mi hija estaba planeando mi caída, literal y figurada. Sonreí y respondí con calma. Claro, hija. Iremos al campo. Pero dentro de mí tomé la decisión definitiva. Si ella pretendía acabar conmigo allí, yo estaba lista para enfrentarla. Y esta vez, no pensaba dejarme vencer. Bienvenida nuevamente. Respira profundo y acompáñame, porque lo que voy a contarte ahora fue el día en que comprendí que mi hija estaba dispuesta a asesinarme con sus propias manos. Desde que Clara anunció aquel paseo al campo cerca de un acantilado, mi cuerpo no conoció la calma. Pasé las noches en vela, repasando una y otra vez lo que podía suceder. El coche detenido en medio de la nada, un empujón disfrazado de accidente, un grito ahogado que el viento se llevaría. El sábado por la tarde recibí la llamada del comisario Rivas. Tenemos información de que Mauro y su gente saben del paseo. Probablemente intenten usarlo para consumar algo. No se preocupe, tendremos un equipo siguiendo de cerca, pero usted debe actuar con naturalidad. Si se niega a ir, ellos buscarán otra forma más impredecible. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero comprendí que era mi única oportunidad de verlos caer en su propia trampa. Esa noche, al preparar mi bolso, guardé 3 cosas: el silbato metálico que Mateo me había dado, la foto de Julián que siempre me acompañaba y la copia de los correos que Clara había intercambiado con Mauro. Si iba a morir, quería hacerlo sabiendo que la verdad no quedaría enterrada. El domingo amaneció soleado, como si el cielo se burlara de mí. Clara estaba radiante, con un vestido claro y una sonrisa inquietante. Hoy será un día perfecto, mamá, dijo mientras guardaba una manta y una botella de vino en el coche. El trayecto fue largo y silencioso. Yo miraba por la ventana los paisajes que pasaban, campos verdes, vacas pastando, niños en bicicleta. Me preguntaba si alguno de ellos sospechaba que en ese mismo coche viajaba una madre rumbo a la trampa de su propia hija. Al llegar al lugar, entendí de inmediato por qué lo había elegido. Era un mirador natural con vista al mar, el viento soplaba fuerte y el suelo estaba cubierto de piedras sueltas. Bastaba un paso en falso para caer decenas de metros hacia las rocas afiladas. Clara extendió la manta cerca del borde y me invitó a sentarme. ¿No es hermoso, mamá? Aquí una puede olvidar todos los problemas. Su voz era dulce, pero sus ojos me vigilaban con la precisión de un cazador. Fingí serenidad y respondí, sí, hija, es hermoso. Durante 1 hora hablamos de banalidades, flores, recuerdos de infancia, viajes que nunca hicimos. Pero yo sentía la tensión en el aire, como si cada palabra fuera una preparación para lo inevitable. Finalmente, Clara se levantó, me tomó de la mano y me condujo hacia el borde del acantilado. Mira, mamá, desde aquí se ve todo el valle. Ven, acércate un poco más. Sentí que el corazón iba a estallar, pero recordé las palabras de Julián en mi sueño: eres más fuerte de lo que crees. Di un paso hacia adelante, fingiendo obedecer, y al mismo tiempo llevé la mano al bolsillo donde guardaba el silbato. Justo cuando Clara puso su mano en mi espalda, dispuesta a empujarme, soplé con todas mis fuerzas. El sonido agudo cortó el aire y en cuestión de segundos aparecieron 2 agentes saliendo de entre los arbustos,
apuntando a Clara y a Mauro, que estaba escondido más atrás con el rostro desencajado. «Policía. Quietos los dos», gritó uno de ellos. El rostro de mi hija se transformó en una mueca de furia y desesperación. «Traidora», gritó, y por un instante pensé que aún frente a la policía intentaría arrojarme. Pero los agentes se interpusieron y la redujeron en el suelo. Mauro intentó huir, pero otro grupo lo interceptó más abajo. Yo me quedé paralizada, mirando a mi hija esposada, gritando insultos, mientras las sirenas de refuerzo resonaban a lo lejos. Y aunque mi cuerpo temblaba entero, dentro de mí supe que había sobrevivido al peor de los infiernos. «Bienvenida otra vez. Respira despacio. Cierra los ojos un momento y acompáñame, porque lo que ocurrió después de aquel día en el acantilado me mostró que sobrevivir no significa que la guerra esté ganada». Cuando vi a Clara esposada, gritando insultos mientras la policía la empujaba hacia el coche patrulla, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No sentí alivio, ni victoria, solo un dolor profundo al reconocer que aquella mujer era mi hija y que yo misma había ayudado a forjar su carácter, con mis silencios, mis concesiones y mi amor ciego. Mauro y 2 de sus hombres fueron arrestados esa misma tarde, y el comisario Rivas me aseguró que tenían pruebas suficientes para abrir un proceso por fraude, amenazas y tentativa de homicidio. Sin embargo, me advirtió, «Doña Teresa, ellos tienen contactos. El caso será largo y complicado. Debe mantenerse bajo protección». Pasé las siguientes semanas bajo custodia policial, en un pequeño apartamento proporcionado por el programa de testigos. Cada mañana me despertaba con la sensación de estar en un sueño extraño, lejos de mi casa, de mis rutinas, rodeada de gente que apenas conocía. Extrañaba mi jardín, el aroma del pan en mi cocina, incluso el ruido de los pasos de Clara en el pasillo. Me costaba aceptar que mi propia hija era ahora el centro de una investigación criminal. Un mes después, recibí la noticia de que Clara había solicitado hablar conmigo desde la cárcel preventiva. Laura y el comisario me aconsejaron no hacerlo, pero yo necesitaba respuestas. Acepté la visita, aunque con el estómago encogido. Cuando entré en la sala de visitas, la encontré más delgada, con el cabello recogido y los ojos apagados. Por un instante vi a la niña que alguna vez corría por la playa con un helado en la mano, pero en cuanto abrió la boca, esa ilusión se desvaneció. «Mamá», dijo con voz áspera, «todo esto es tu culpa. Si hubieras firmado cuando te lo pedí, nada de esto habría pasado. Mauro y yo ya estaríamos lejos, felices». La miré en silencio, tratando de contener las lágrimas. ¿Felices? ¿A costa de qué, Clara? De mi vida, de mi casa, de mi dignidad. Ella golpeó la mesa con rabia. «Siempre fuiste egoísta. Papá nunca me valoró y tú tampoco. Solo querías verme como la niña frágil. Yo merecía todo lo que construyeron». Sus palabras fueron cuchillos. Me levanté lentamente y le respondí con voz firme. «Merecías amor, Clara. Y lo tuviste, más del que jamás imaginaste. Lo que no mereces es destruirme». Salí de aquella sala con el corazón hecho trizas, pero también con una determinación renovada. Ya no podía salvarla, pero sí podía salvarme a mí misma. Durante los meses siguientes, el juicio avanzó. Los abogados de Clara intentaban presentarla como una mujer manipulada por Mauro, como una víctima más. Pero las pruebas, los correos, las firmas falsificadas, la trampa en el acantilado, eran contundentes. Cada audiencia era un suplicio, escuchar su voz, verla negar todo, sentir su mirada clavada en mí como un reproche eterno. Una tarde, al salir del tribunal, un periodista me preguntó, ¿qué siente al ver a su hija acusada de intentar matarla? Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Siento que perdí a mi hija mucho antes de este juicio. Ahora solo lucho por recuperar mi vida. Aquella noche regresé al apartamento bajo protección y, por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque entendí que aunque la sangre nos una, hay vínculos que se rompen para siempre, y el mío con Clara había sido devorado por la ambición. «Bienvenida de nuevo»,
Respira hondo y déjame conducirte, porque lo que sucedió en la siguiente etapa del juicio me mostró la cara más oscura de la traición. Los meses pasaron lentamente, cada audiencia era una herida abierta, y aunque las pruebas contra Clara y Mauro parecían inquebrantables, sus abogados jugaban con cada resquicio de la ley. Alegaban que yo estaba confundida por la edad, que mis recuerdos podían estar distorsionados, que había sido manipulada por terceros para incriminar a mi propia hija. Escuchar aquello era como si me arrancaran la voz. Yo, que había cuidado de Clara desde su primer respiro, ahora era retratada como una anciana senil incapaz de distinguir la verdad. Laura, mi abogada, luchaba con firmeza, presentando documentos, grabaciones y testigos, pero el dolor de ver a Clara sentada en el banquillo, fría, impenetrable, negando cada palabra, era insoportable. Un día, durante un receso, Clara me miró fijamente desde su asiento. No habló, no sonrió, solo levantó una ceja, como si me desafiara a seguir soportando aquella guerra. Sentí un escalofrío. Esa no era mi hija, era una desconocida con mi sangre en las venas. El comisario Rivas me advirtió que Mauro estaba intentando negociar con las autoridades, ofreciendo nombres de contactos más poderosos a cambio de reducir su condena. Si lo consigue, Clara intentará hacer lo mismo, me dijo. Y eso puede significar que intente usarla a usted de nuevo como moneda de cambio. La idea me revolvía el estómago, mi hija reduciendo su crimen a un simple trueque, sin un ápice de arrepentimiento. Una tarde, después de una jornada agotadora en el tribunal, encontré en la puerta de mi apartamento bajo protección una carta sin remitente. Temblando, la abrí. Dentro había una nota escrita con la caligrafía de Clara. Mamá, aún podemos arreglarlo. Retira tu denuncia y todo terminará. Piensa bien lo que haces. No supe si reír o llorar. No había un lo siento, ni un te amo, solo una exigencia disfrazada de reconciliación. Esa noche no dormí. Recordé a la Clara pequeña, cantando canciones infantiles en la cocina, abrazando a Julián en sus cumpleaños. ¿En qué momento esa niña se transformó en alguien capaz de planear mi muerte? Al día siguiente, decidí llevar la carta al tribunal como prueba más de la manipulación constante. El juez la leyó en silencio y frunció el ceño. Fue la primera vez que vi en su rostro un destello de indignación hacia Clara. Durante la siguiente audiencia, Laura me pidió que subiera al estrado para declarar. Me temblaban las piernas, pero reuní todo el coraje que quedaba en mí. Miré a Clara a los ojos y dije con voz firme: no estoy aquí para vengarme, sino para protegerme. No para destruirla, sino para que no pueda destruirme más. Y aunque sea mi hija, no puedo permitir que convierta mi vida en cenizas. La sala quedó en silencio. Clara desvió la mirada por primera vez en meses. Y yo, aunque rota por dentro, supe que había recuperado algo que me había arrebatado, mi dignidad. Bienvenida otra vez. Relaja tu mente y acompáñame, porque lo que ocurrió después de mi declaración en el estrado fue como encender una chispa en un barril de pólvora. Cuando terminé de hablar, Clara desvió la mirada, y aquel gesto, pequeño pero revelador, no pasó desapercibido. La prensa lo captó, los murmullos llenaron la sala, y por primera vez los abogados defensores parecieron tambalearse. Aún así, la guerra legal estaba lejos de concluir. Durante las semanas siguientes, intentaron todo: informes médicos falsos que insinuaban que yo sufría episodios de confusión, testigos comprados que juraban haberme visto firmar papeles consciente y sonriente, incluso rumores sobre mi salud mental difundidos en periódicos locales. Era una campaña de desgaste, diseñada para hacerme dudar de mí misma. Cada mañana, al abrir los ojos, me preguntaba si tendría fuerzas para soportar otro día de batalla. Pero entonces veía la foto de Julián sobre la mesa, y su mirada firme me devolvía el coraje. Un día, al salir del tribunal, un periodista me preguntó en tono incisivo: ¿no cree usted que está exagerando por rencor hacia su hija? Me detuve en seco, lo miré a los ojos y respondí: el amor de una madre nunca busca destruir, pero tampoco puede permitir que la destruyan. No es rencor, es supervivencia.
Esa frase salió publicada al día siguiente en varios medios, y de pronto mi historia dejó de ser solo un caso judicial. Se convirtió en un debate público sobre la codicia, la vejez y los límites del perdón. Recibí cartas de mujeres que me decían que también habían sido traicionadas por sus hijos, que mis palabras les habían dado valor. Lloré al leerlas, porque entendí que mi dolor no era único, y que hablarlo en voz alta podía salvar a otras. Mientras tanto, Mauro, cada vez más acorralado, decidió colaborar con la justicia. Reveló cuentas ocultas, operaciones ilegales y, sobre todo, confesó que Clara había planeado mi muerte desde hacía meses. Ella fue quien insistió en el acantilado, declaró. Yo solo seguí su idea. Esas palabras fueron dinamita en el proceso. Los abogados de Clara intentaron desacreditarlas, pero la balanza ya empezaba a inclinarse. Aún así, mi corazón estaba destrozado. Escuchar a un extraño describir con detalle cómo mi hija organizó mi caída fue como revivir la pesadilla una y otra vez. La última audiencia de esa fase del juicio llegó en un día gris, con lluvia golpeando las ventanas del tribunal. El fiscal presentó todas las pruebas, los correos electrónicos, las firmas falsificadas, las fotos de vigilancia, la carta de amenaza con letras recortadas y el testimonio de Mauro. Todo estaba allí, como un espejo de mi infierno. Cuando el juez preguntó si quería añadir algo más, me levanté lentamente y dije, no quiero que esta historia termine con odio. Pero tampoco puedo permitir que el amor mal entendido se convierta en mi tumba. Hoy elijo la verdad, aunque duela. La sala quedó en silencio absoluto. Y en ese instante, aunque sabía que el veredicto tardaría en llegar, sentí que algo se había quebrado para siempre en Clara. Ya no me miraba como a su enemiga, me miraba como a alguien que había escapado de sus manos. Y esa derrota brillaba en sus ojos como un rayo de hielo. Bienvenida otra vez, respira lento, siéntate cómoda y acompáñame, porque lo que sucedió en los días siguientes marcó el inicio del desenlace, cuando las máscaras finalmente cayeron. Tras la confesión de Mauro, el juicio entró en una etapa decisiva. Los abogados de Clara, desesperados, intentaron presentarla como una mujer vulnerable, manipulada por hombres más fuertes y peligrosos. Ella es solo una víctima de circunstancias adversas, repetían una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar los correos electrónicos, las firmas falsificadas y los planes para mi muerte. Pero el tribunal ya no parecía convencido. Cada vez que le escuchaba hablar, veía en su voz un temblor extraño, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Una tarde, durante una pausa en la audiencia, Clara me pidió hablar a solas. Laura y el comisario no querían permitirlo, pero yo acepté, sabiendo que necesitaba escucharla con mis propios oídos. En una sala pequeña, sin cámaras ni periodistas, mi hija me miró fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas. Mamá, dijo con un hilo de voz, si retiras la denuncia, aún puedo salvarme. Podríamos empezar de nuevo, tú y yo. La miré en silencio, con el corazón desgarrado. ¿Salvarte? Clara, ¿de qué? ¿De tus propias decisiones? ¿De haber intentado matarme? Ella apretó los puños y murmuró, tú me obligaste. Siempre elegiste a papá, siempre preferiste sus planes, sus reglas. Yo solo quería lo que me correspondía. Sus palabras fueron como piedras cayendo sobre mi pecho. Respondí con calma, aunque por dentro temblaba, lo que te correspondía era amor, y lo tuviste. Pero no supiste verlo. Me di la vuelta y salí de la sala, con la certeza de que no quedaba nada por salvar entre nosotras. Esa noche, bajo protección policial, tuve un sueño inquietante. Estaba en la playa con Julián, y Clara era una niña otra vez, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Cuando intenté abrazarla, se convirtió en sombra y desapareció en el viento. Desperté llorando, entendiendo que esa niña ya estaba perdida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de testigos, pruebas y discusiones legales. La prensa llamaba al caso la herencia de la traición, y mi rostro aparecía en portadas de periódicos.
Vecinos y conocidos me enviaban mensajes de apoyo, pero también había quienes me acusaban de haber destruido a mi propia hija. Cada palabra dolía, pero me mantenía firme. No estaba destruyéndola yo, se había destruido ella misma con sus decisiones. Finalmente, el tribunal anunció que el veredicto sería leído en una semana. El día señalado, la sala estaba abarrotada. Clara entró esposada, con la cabeza en alto, como si aún esperara un milagro. Yo me senté en primera fila, con las manos entrelazadas y la foto de Julián en el bolsillo. El juez repasó los cargos, la evidencia y los testimonios. El silencio era absoluto, salvo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Y entonces pronunció las palabras que habían tardado meses en llegar: culpable de fraude, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Mi corazón dio un vuelco. Clara palideció, pero no lloró. Se quedó mirándome con una mezcla de odio y derrota, como si quisiera que esas fueran las últimas imágenes que guardaría de mí. En ese instante, supe que había ganado la verdad, pero había perdido para siempre a mi hija. Bienvenida nuevamente, respira profundo y acompáñame, porque lo que ocurrió después del veredicto no fue alivio inmediato, sino una mezcla amarga de victoria y duelo. Cuando el juez pronunció la palabra culpable, sentí que una carga insoportable se levantaba de mis hombros, pero al mismo tiempo se clavaba otra más pesada, la certeza de que mi hija pasaría años tras las rejas y que yo jamás volvería a verla como la Clara que alguna vez amé. La sala explotó en murmullos, periodistas tomando notas, flashes de cámaras. Yo apenas podía sostenerme en pie. Laura me tomó del brazo y susurró: «Lo logramos, doña Teresa. Ahora estará a salvo». Asentí, pero mis ojos se quedaron fijos en Clara. Ella no lloraba, no suplicaba. Solo me observaba con un rencor helado, como si aún me culpase de todo. Mauro, sentado a su lado, bajó la cabeza resignado, pero mi hija mantenía el mentón en alto, como si aún soñara con vengarse. Esa noche, ya en el apartamento bajo protección, me senté sola frente a la ventana. Afuera llovía sin descanso, y el sonido de las gotas golpeando el cristal era lo único que rompía el silencio. Abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy gané la batalla, pero perdí a mi hija para siempre. La justicia me devolvió la vida, pero me arrebató lo único que creí eterno, el lazo con Clara». Lloré en silencio hasta quedarme dormida. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas y visitas legales. La prensa me buscaba sin cesar. Querían la declaración de la madre traicionada. Algunos me trataban como heroína, otros como una mujer despiadada que no supo perdonar. Yo respondía siempre lo mismo: no se trata de perdonar o no. Se trata de sobrevivir. Poco a poco, las medidas de protección se relajaron. El comisario Rivas me visitó para despedirse. Doña Teresa, su hija y Mauro estarán muchos años en prisión. Aún así, debe ser cuidadosa. La gente de Mauro tiene contactos, y usted sigue siendo un símbolo. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Aquel hombre había sido mi ángel guardián en medio de la tormenta. Decidí entonces recuperar algo de mi vida. Volví a mi casa, aquella que Clara intentó arrebatarme. Al abrir la puerta, un olor a polvo y encierro me golpeó, pero también la memoria de cada rincón. La risa de Julián, las canciones que tarareaba al cocinar, los pasos de Clara cuando era niña. Caminé por las habitaciones como si fueran un museo de mi propia vida. Toqué las paredes, abrí las ventanas y dejé entrar la luz. Me dije a mí misma: este lugar sobrevivió, y yo también. Pero esa misma noche, al acostarme en mi cama, recibí una llamada desconocida. Contesté temblando. Una voz masculina, fría, susurró: «Cree que ganó, señora, pero esto no ha terminado». Y colgó. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con violencia. Comprendí que, aunque Clara estuviera tras las rejas, la sombra de sus cómplices aún se cernía sobre mí. Bienvenida de nuevo, toma aire, relaja la mirada y acompáñame,
porque lo que ocurrió tras aquella llamada anónima me hizo comprender que las cadenas de Clara no significaban el final de mi peligro. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano, incapaz de moverme. La voz resonaba aún en mis oídos. Cree que ganó, señora, pero esto no ha terminado. No era una amenaza vacía, era una advertencia clara de que los tentáculos de Mauro seguían extendiéndose incluso desde la cárcel. A la mañana siguiente llamé al comisario Rivas. Escuchó en silencio y luego me dijo con tono grave: sabía que esto podía pasar. Mauro tiene deudas con gente que no está tras las rejas. Ellos lo consideran un traidor y a usted, un estorbo. Le aconsejo máxima precaución. Aquella palabra, estorbo, me atravesó como una daga. Yo, a mis 70 años, me había convertido en objetivo de criminales que ni siquiera conocía. Decidí no dejarme vencer por el miedo. Con ayuda de Laura, instalamos cámaras de seguridad en la casa, reforzamos puertas y ventanas y, por recomendación del propio Mateo, el guardia civil retirado, mantuve siempre conmigo un pequeño gas pimienta que me enseñó a usar. Aún así, el miedo era un huésped invisible que no me abandonaba. Cada sombra proyectada por los árboles en la noche parecía una figura acechante, cada coche estacionado cerca de mi puerta era un posible espía. Una tarde, al salir de la iglesia, vi a un hombre observándome desde la esquina. Alto, con chaqueta oscura, fumaba y no apartaba la mirada. Sentí las piernas flaquear. Caminé rápido hasta mi casa y llamé a la policía, pero cuando llegaron ya no había rastro de él. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente encontré en el buzón una nota breve: sabemos dónde vive. No olvide que Clara no está sola. Me senté en el suelo, con el papel arrugado entre mis manos, y lloré como no lo hacía desde la muerte de Julián. ¿Cuánto más tendría que soportar? Pero en medio de mi desesperación, recordé todas las veces que pensé rendirme y no lo hice. Recordé el acantilado, el juicio, la mirada de odio de mi hija. Yo había resistido todo eso. ¿Cómo iba a dejarme vencer ahora? Llamé a Laura y al comisario y les entregué la nota. Decidieron reforzar mi protección temporalmente. No es para siempre, doña Teresa, dijo Rivas, pero al menos hasta que desmantelemos por completo la red de Mauro. Esa noche, con 2 agentes vigilando discretamente mi casa, encendí una vela frente a la foto de Julián. Amor, aún no termina, pero te prometo que no me quebrarán. Sobreviví a mi hija, sobreviviré a sus sombras. Y aunque el miedo seguía latiendo en mi pecho, una llama de determinación ardía más fuerte que nunca. Bienvenida una vez más, respira hondo y acompáñame, porque ahora llegamos al final de este largo camino, un final marcado por cicatrices, pero también por una inesperada sensación de libertad. Tras la última amenaza, la policía mantuvo vigilancia constante alrededor de mi casa durante semanas. Vivía rodeada de agentes, cámaras y llamadas de control, como una prisionera en mi propio hogar, pero sabía que era necesario. El comisario Rivas me aseguró que estaban cerca de desmantelar por completo la red de Mauro. Solo necesitamos paciencia, doña Teresa, repetía. Y yo asentía, aunque dentro de mí la paciencia se agotaba. Un amanecer, el sonido de sirenas rompió el silencio del vecindario. Desde mi ventana vi un operativo enorme, coches, chalecos antibalas, hombres armados. En cuestión de horas capturaron a varios cómplices de Mauro que aún estaban libres. Esa misma tarde, Rivas me visitó y dijo con voz firme: el círculo se ha cerrado. Ya no corren peligro. Al escucharlo, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Abrí de nuevo mi jardín, planté flores, dejé que la casa se llenara de luz. Aurora, mi vecina, me acompañaba a menudo con café caliente y largas conversaciones. Poco a poco, la vida empezó a recuperar un ritmo más humano. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Clara. A veces era la niña que corría hacia mí con los brazos abiertos, otras veces la mujer que intentaba empujarme al vacío.
Esos sueños me despertaban entre lágrimas. Una tarde, recibí una carta oficial de la prisión. Clara pedía verme. Dudé durante días, hasta que finalmente decidí no acudir. Comprendí que mi hija había elegido su camino, y que yo no podía seguir atándome a su oscuridad. En cambio, le escribí una carta breve. Clara, siempre serás mi hija, pero nunca volveré a permitir que destruyas lo que queda de mí. Te amé más de lo que mereciste y me dolerás toda la vida, pero ahora debo seguir adelante. No supe si la leyó, ni si le importó. Y tal vez eso ya no era lo importante. Hoy, mientras te cuento esta historia, me siento más fuerte que nunca. Soy una mujer de 70 años que sobrevivió a la codicia, a la traición y al filo de la muerte. Perdí a mi hija, sí, pero recuperé mi voz, mi dignidad y mi derecho a vivir en paz. Cada vez que camino por mi jardín y escucho el canto de los pájaros, recuerdo a Julián y le agradezco en silencio por haberme enseñado a resistir. Porque al final, la mayor lección de mi vida fue esta: el amor puede cegarnos, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre será el único camino hacia la libertad.